siempre han sido brutales. En las guerras siempre se han violado los derechos humanos, se ha usado la violación contra mujeres y hombres como un recurso de crear terror y atemorizar a la población. Eso no ha cambiado, si acaso ha empeorado. Lo que sí que creo que ha cambiado, y me atrevería, igual me arriesgo mucho, a poner una fecha en torno al conflicto de Afganistán de 2001, es la relación de las partes en la guerra con los periodistas. Yo, por lo que oía en la relación a la generación anterior a la nuestra, que había cubierto los conflictos de América Latina, los periodistas allí eran bienvenidos por los grupos armados, por los grupos rebeldes, revolucionarios, o como se llamaran en cada uno de los países, que combatían contra las dictaduras de América Latina, porque les interesaba proyectar una buena imagen de su movimiento, les interesaba que se supiera contra lo que luchaban y lo que querían hacer. Entonces, los compañeros que se unían a un grupo determinado, bueno, no quiere decir que no corrían peligros y que no pudiera pasarles algo, pero en principio estaban protegidos por esos grupos. No era lo normal que esos grupos se volvieran contra ellos, los secuestraran o los vendieran a otros grupos para conseguir dinero. Este cambio que se produce en el Afganistán de los talibanes, y a partir en concreto de la intervención norteamericana de 2001, hace que de repente los periodistas que antes intentaban seducirnos por ambas partes, porque también los gobiernos cuando daban los visados intentaban dar una buena imagen, es lo que han hecho siempre los departamentos de propaganda de todos los gobiernos, pues ahora repentinamente dejan de tener ese interés por seducirnos o convencernos de sus bondades, y lo que quieren es mantenernos apartados de los conflictos. Vuelve a verse, y quizá más porque se ha ido agravando más claramente tras la intervención norteamericana de 2003, en cuanto se va de las manos la situación en Irak para 2004, primero empiezan a ser objetivo los soldados, los contratos que apoyan a los soldados, y en 2 meses de repente somos también objetivos los periodistas. Esto no había pasado en otros conflictos anteriores, y por supuesto ahora ya llegando a Siria se ha convertido en algo muchísimo más demencial. Y esto plantea un grave problema, lógicamente, porque si hasta ahora podíamos tener con dificultades acceso y podíamos tener esa visión no parcial pero sí limitada, en la que si uno estaba en un lado de la batalla y otro colega estaba en otro lado de la batalla y alguien estaba en el frente de no sé dónde, juntando las piezas se podía saber más o menos lo que estaba pasando en Afganistán o en Irak, ahora es imposible. Los gobiernos en los que hay conflictos se ponen graves dificultades para dar visados, y cuando los dan quieren pastorearnos y llevarnos de la mano a eso, a hacer una entrevista al ministro de Turismo sirio, por ejemplo. Y del otro lado, los grupos insurrectos no solamente no tienen interés en que nos movamos con libertad, sino que no puedes fiarte de ellos porque a la primera de cambio se quedan contigo, te venden al vecino de al lado por $1000, pues ahí ningún esfuerzo, por más heroico que sea, hay un límite a lo que un periodista puede hacer, porque podemos ser atrevidos. Yo no usaría nunca la palabra valiente, pero lo que no somos es suicidas. Si uno quiere contar su crónica, no puede ir y lanzarse contra un coche bomba, porque no va a contar ninguna crónica. Entonces, realmente es una situación muy complicada, de difícil resolución, porque estos no son gente que les puede sentar a una mesa. Si son incapaces de hacer treguas para la asistencia humanitaria, para que Naciones Unidas distribuya alimentos o medicinas, si son... lo que menos se van a sentar es para permitir que 4 periodistas occidentales zascandileen a su aire por un lugar donde no quieren que veamos claramente lo que está sucediendo, que son graves violaciones de derechos humanos. Y eso es un reto para nosotros, es un reto para los medios, y dificulta esa tarea de estar al lado de la gente de la calle, que son las víctimas de los conflictos, porque entre medio de las fuerzas del gobierno y del grupo insurrecto de turno están familias
padres de familias, madres de familia, chicos que van a la universidad, chicos que estudian, niños que juegan, y no podemos contar su drama como debiéramos y como es nuestra obligación. Estamos ya en el último tramo por horario. Javier, ¿cuál es tu experiencia sobre el terreno en este sentido? Bueno, yo creo que los periodistas no hemos sido bienvenidos en los conflictos prácticamente nunca, pero para mí el cambio viene en el hecho en el que hemos, sobre todo en estas últimas guerras del Oriente Medio, porque quizá a partir de Afganistán, pero sobre todo en Irak, el problema fue que nos hemos convertido en parte del conflicto. Hemos dejado de ser testigos, simplemente mirábamos, estábamos allí, era el que miraba y contaba una cosa, a ser parte del conflicto, no porque nosotros hayamos querido, sino porque precisamente los que están en el conflicto han querido que nosotros seamos parte, sobre todo en Oriente Medio, que son los que yo he cubierto y los que he conocido. Pongo dos ejemplos para ilustrar lo que quiero decir, parece un poco raro, pero en 2003 yo entré por atrás con Javier Espinosa en un coche, cruzamos la frontera como pudimos, sería largo de contar, y hubo dos anécdotas que vienen a demostrar por qué nosotros éramos parte del conflicto y qué es lo que le ocurre a los periodistas ahora. La primera fue unos colegas de la televisión portuguesa que tuvieron un problema en una zona cerca de Babel, los tuvieron retenidos durante mucho tiempo, los pegaron, estoy hablando del año 2003, pero consiguieron regresar al hotel y afortunadamente la cámara ya estaba grabando. Y cuando ya estaban más tranquilos, se acercaron y dicen, nos han dicho que tú hablas árabe. Digo, sí. ¿Nos puedes por favor mirar, visionar un poco las imágenes? Porque queremos saber qué es lo que ha pasado, ¿no? Y bueno, las imágenes no tenían nada que contar, era sobre todo el sonido lo importante. La cámara estaba en el suelo. Y era increíble porque era una discusión entre las tres personas que les habían detenido. Discutían qué hacían con ellos y lo decían así finalmente: ¿cuánto podemos sacar por ellos? ¿Cuánto valen? Y el precio lo pusieron por el pasaporte. Ah, portugueses, pero ¿dónde está Portugal? Estaban discutiendo dónde estaba Portugal, si Portugal estaba metido en el afortunadamente no sabían dónde estaban las Azores y dijeron, no, Portugal no es de esta guerra, y los soltaron, ¿vale? Si hubieran sido americanos probablemente no hubieran salido de allí, si hubieran sido británicos no hubieran salido de allí, hubieran sido vendidos a otros, hubieran sido matados, se hubieran pedido una recompensa por ellos. Es decir, llega un momento en el que nosotros nos hemos convertido en un valor. A Javier Espinosa y a mí nos retuvieron también 2 horas en Babel, por culpa mía y por mi experiencia. Entonces también discutieron durante un buen rato y nosotros afortunadamente teníamos los pasaportes muy escondidos y Javier habla francés muy bien, yo me defiendo en francés y hablo en árabe y les convencimos de que éramos franceses y nos soltaron. Después de 2 horas, pero si somos españoles probablemente nos hubieran dejado más tiempo, porque hasta ese momento España formaba parte del conflicto, algunas se había puesto a la frontera de los Azores y un español era moneda de cambio interesante en ese momento. Podía sacar $1000 por nosotros, podía sacar 2000, podía sacar 5000. O sea, llega un momento en el que tú eres una cuestión de dinero, sobre todo porque hay momentos en los que se empieza a saber. Nos pasa en el Sahel, nos pasa en muchos de los otros sitios, este país paga, este país no paga, a este país le podemos sacar dinero, a este país no le podemos sacar dinero, este país tiene implicación política en este conflicto, le podemos sacar algún tipo de ayuda o que retiren tropas o que no ayuden al enemigo. Es decir, ya ha habido un momento en el que el cambio ha sido ese, que nos hemos convertido en parte del conflicto, en el que tenemos un valor para los dos bandos, sobre todo quizás siempre para uno de ellos, y esos bandos van a utilizarnos y van a utilizar a los periodistas para conseguir presiones o para conseguir dinero. Y eso ha hecho de nosotros que nuestra profesión, si ha sido peligrosa, sea mucho más peligrosa.
en guerras, digamos, asimétricas, en el sentido como puede ser el de Siria ahora, en el que no hay unos bandos muy delimitados, tienes a los yihadistas por un lado haciendo una cosa, los rebeldes haciendo otra por otro lado, los del gobierno por otro lado, hay demasiados grupos haciendo la guerra, ahí es más fácil que tú te conviertas en moneda de cambio. En las guerras que ha habido antes y otro tipo, como por ejemplo pudo ser, que estábamos juntos Marc y yo, la del Líbano y Israel, que son dos guerras entre dos estados, donde los contendientes están claramente definidos, uno es Hezbolá y el otro es el Estado de Israel, ahí la peligrosidad disminuye muchísimo, porque ninguno de los dos contendientes son guerras más simétricas y no tienen ese interés de que los periodistas te pueden echar, te pueden expulsar para que no veas las cosas, pero no formas parte del conflicto. En guerras asimétricas, en guerras que son realmente un batiburrillo de grupos y de bandos enfrentados, como pudo ser la de Irak en 2003, una vez que acabó la invasión americana, o como está siendo en Siria ahora, donde no hay grupos que estén definidos y que incluso los que ayer eran rebeldes mañana son yihadistas y los que mañana son yihadistas se unen al gobierno, con lo cual hay muchos cambios, ahí nuestra forma de trabajar es muchísimo más peligrosa. Entonces tenemos que tener en cuenta también en qué tipo de conflicto nos hemos metido, porque evidentemente en un conflicto de diferente categoría tenemos un riesgo mayor o un riesgo menor. Gracias, Javier. Como podéis comprender, el jurado del premio Cirilo mañana lo tiene, como suele suceder, muy difícil, porque los tres a la vista está, tienen grandes méritos. Son 30 años del premio. Me gustaría terminar, porque me indica que el tiempo se agota, con una última reflexión vuestra mirando al futuro. Yo dejo en el aire una pregunta para cada uno, podéis tirar por donde queráis. La figura del corresponsal es una especie a extinguir, Manu. Rotundamente no. La figura del corresponsal se va a tener que reinventar. A lo mejor va a tener que, digamos, que adoptar, o sea, tendrá que diversificarse. O sea, yo creo que es importante asumir, o sea, que trabajamos para soportes multimedia, que tenemos que alimentar una web y dar una noticia, que tenemos que luego por la tarde escribir una noticia y hacerla con unos elementos de análisis con un cierto estilo literario y bien elaborada, bien, como diríamos, bien farcida, y a lo mejor luego pues, de vez en cuando tenemos que hacer un vídeo que luego cuando volvamos sin que yo suponga un streaming, pues pueda ser colgado en la web, ¿no? Luego también es posible que los recién llegados tengan que, digamos, que trabajar para diversos medios y diversos soportes. Pero, insisto, creo que en un mundo donde los impulsos informativos se han multiplicado por millones, gracias a la aparición de Internet, un invento que muchos comparan hoy en día con lo que fue la invención de la imprenta en el siglo XV, que supuso que rompió el monopolio que tenía entonces el clero sobre la impresión de libros y la sabiduría. Bueno, pues esto, en un mundo en el cual los impulsos informativos son tan numerosos, periodistas que distingan lo importante de lo que no es importante y que den una garantía de calidad a aquella información que se da y que no proviene pues, de gente que pues, a lo mejor puede ser parte implicada en un conflicto, van a ser y seguirán siendo muy necesarios. Ángeles. Suscribo básicamente lo que ha dicho Marc, pero añadiría que debido a ese cambio de modelo, no del periodismo, no de la esencia del trabajo del corresponsal, que es enterarse de lo que pasa, exprimirlo y poderlo transmitir a una audiencia que puede tener un contexto cultural totalmente diferente, eso no va a cambiar, eso va a seguir existiendo, pero lo que a mí me preocupa es que debido al cambio de modelo, en lugar de democratizarse más la información, corremos el riesgo de que haya dos vías: una vía de información gratuita, barata, rápida y de acceso para todos, y una vía mucho más selectiva, cara, restringida, de información
de análisis de alta calidad para las élites. Ese es el temor que me produce la tensión que estamos viviendo en el periodo. Javier, ¿cómo lo ves? Brevemente, yo también suscribo que, evidentemente, porque si no sabría pegarnos un tiro en el pie, que va a haber más, que tiene que seguir habiendo información internacional, la va a seguir habiendo. Yo creo que muchas veces preguntan por qué vais a estos sitios y qué es lo que hacéis, y la respuesta siempre es la misma. Un conflicto o un suceso no sucede si no hay un periodista delante que lo cuente. Ahora puede estar habiendo una guerra en el Congo y si no hay un periodista que cuente que hay una guerra en el Congo no nos enteramos. Y es como si no existiera. No quiere decir que no la haya, pero para el resto, para los ojos del mundo, si no hay alguien que vaya a contarlo, eso no existe. Y siempre va a tener que haber periodistas que vayan a los lugares a contarlo. Entonces el periodismo va a seguir existiendo, desde el momento en el que va a seguir yendo, va a ser diferente. Se va a necesitar cada vez más soldados desconocidos, como nos llama algún amigo a los agencieros, es decir, las personas que ponen las noticias en el ordenador para que los jefes y jefas de internacional vean que está pasando algo y manden a su corresponsal, porque a veces si no se ve en una agencia, muchas veces se habla mal de las agencias, no, es que todo lo cubrimos con agencias, pasa de agencia, como si las agencias fuéramos, ¿sabes? Una cosa que no nos movemos igualmente, que no corremos igualmente, que no nos arriesgamos igualmente, y evidentemente, te lo dicen muchas veces muchos compañeros, cuando la agencia funciona y le inunda al redactor jefe en Madrid o donde sea el ordenador de teletipos porque está ocurriendo algo en algún sitio, ese redactor jefe llama a su corresponsal para que haga la información y vaya allí lo más rápidamente posible. O el propio corresponsal, al ver muchos teletipos, decide llamar a su jefe y decirle, oye, que mira, que Reuters, AFP, AP y F están diciendo que pasa esto en este sitio, ¿no? Entonces, yo voy a volver a defender el papel de F, evidentemente, como me corresponde, o de los agencieros, y simplemente decir que el futuro del periodismo internacional está, sobre todo, en la formación que tengamos, en el conocimiento que tengamos de los sitios, hay que estudiar mucho, pero sobre todo en dejar de ser aburridos. De verdad, o sea, vamos a intentar contar lo que ocurre, no lo que nos dicen. Yo les digo a mis chicos en Jerusalén, quiero que el teletipo que me escribáis, la crónica que me escribáis, huela, sepa algo, grite, me fastidie, me haga mover, que tenga algún sentimiento, que llore, que ríe, que me enfade, que te mande la mierda que lo vuelvas a escribir. O sea, algo que el teletipo mueva, que la información y el artículo que hagamos mueva, nos saque un sentimiento, porque si no nos van a dejar de leer, y si nos dejan de leer, nadie se va a gastar dinero en internacional. Si queremos que la gente se gaste dinero en internacional, que es una cobertura cara, tenemos que conseguir que nuestros artículos, nuestros teletipos, generen sentimientos. Que cuando los leamos, la persona que está al otro lado no crea que es un refrito de internet o que es una cosa, no, que sienta que ahí está ocurriendo algo. Que después de ese teletipo reflexione por lo que sea, que después de ese artículo reflexione por lo que sea, que después de ese teletipo le apetezca contar lo que ha dicho a un compañero de al lado para decir, fíjate lo que he leído, qué es lo que pasa, ¿sabes? Que despierte la curiosidad. Porque si seguimos siendo aburridos, si seguimos diciendo lo que nos dicen los políticos, lo que nos dicen los comunicados, si seguimos con el culo planchado en la silla, reformando comunicados de prensa y declaraciones que no llevan a ningún sitio, pues evidentemente el futuro será peor. Bueno, os pido que os quedéis un momentito más aquí porque vamos a terminar. He de decir que os deseamos a los tres toda la suerte del mundo mañana, Ángeles, Mar y Javier. Y os pido que os quedéis porque vamos a escuchar las conclusiones que se han sacado de estas jornadas. Pilar San Pablo, coordinadora de las jornadas, con Aurelio Martín, porque sobra decir que se han hecho gracias a la colaboración con la Universidad de Valladolid, y Elsa González, presidenta de la Federación de Asociaciones de la Prensa, van a acercarse a esta